Shabbat Shalom, bendiciones a todos, qué gusto de que estén nuevamente con nosotros. Déjenme pasar por aquí un momentito para poder hacer la retransmisión de este video. Estamos contentos de que esté con nosotros, de que pueda conectarse nuevamente como cada semana en el estudio de la parashá, de la porción bíblica. Así es que estamos contentos, hemos pasado un buen tiempo de las fiestas, hemos pasado un buen tiempo de celebración en el cual hemos gozado, hemos celebrado el ciclo final. ¿Se escucha todo bien? Aquí tengo a mi asistente aquí conmigo, el cual también les mando un abrazo y un saludo, mi linda esposita, que tiene que escuchar la clase mientras la preparo, mientras la estoy armando y mientras la estoy compartiendo, y después al final tiene que estar escuchando las conclusiones que aún estudié durante la transmisión. Así es que oren por ella. Si alguien necesita paciencia y sabiduría, esa es mi esposa. Así es que oren por ella, porque verdad que no soy fácil, no soy un tipo fácil. Así es que Javes, mi amigo, mi hermano, shalom, Dios te bendiga, mi hermano, bendiciones para ti, para Isaac y para toda la familia. Así es que también saludos al pastor José David Hernández, por aquí veo que está conectado. Así es que saludos, pastor, buena enseñanza la de esta mañana, buen trabajo, gracias por su esfuerzo y su trabajo. Así es que empezamos un nuevo ciclo, empezamos el ciclo de las porciones, el ciclo de las parashás. Así es que tenemos un largo camino por recorrer, tenemos muchas cosas que caminar, y vamos en esta mañana, vamos a tratar de estudiar un poquito. Génesis es una de las parashás, como muchas otras, que son muy grandes, muy extensas. Usted dirá 6 capítulos, pero es más, ni 6 capítulos, porque terminan el versículo 1 del capítulo 6. Son 5 capítulos, pero la verdad que tiene muchísima información, muchas cosas. Es más, si usted quiere entender el concepto, la esencia y la función de lo que es el evangelio, lo que es la redención, yo le invito a leer a los primeros 5 capítulos del libro de Génesis, porque aquí está presentado todo. Está presentado un espacio sagrado, está presentado las funciones, está presentado qué sucede cuando nosotros violamos las restricciones de un espacio sagrado, el exilio, y cómo el exilio sucede al oeste. Dios manda al oeste a Adán y a Eva, cómo Dios manda mucho más a la tierra de Nod, que estaba más al oeste, a Caín, después de haber matado a su hermano, y cómo Dios de alguna manera establece el regreso al huerto del Edén, que más adelante iba a ser el tabernáculo, y después iba a ser el templo, con la entrada en el este, en donde había ángeles, querubines, en donde fueron plasmados en las cortinas del tabernáculo, en las cortinas del templo. Así es que, y la única entrada para entrar, valga la redundancia, la única entrada para entrar al tabernáculo, al templo, era la que estaba por el este. Cuando se establece el tabernáculo, el campamento, Moisés, Aarón y sus hijos estaban vigilando la puerta del este junto con Judá, y muchas cosas, muchos aspectos, muchas cosas que podemos aprender del libro de Génesis. Así es que tenemos una gran tarea el día de hoy. No le voy a quitar mucho tiempo, tampoco le voy a decir cuánto le voy a enseñar, porque yo soy un hombre de palabra y tengo que siempre cumplir mi palabra. Y si no, tengo aquí enfrente de mí a una persona que dijiste 1 hora. Así es que, amén. Así es que vamos a empezar en esta mañana. Vamos a empezar con Bereshit. Hoy vamos a ver Bereshit, que realmente significa en el principio. Y vamos a darnos cuenta que Bereshit, en el principio, la porción de la Torá se encuentra en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 1 hasta el versículo 8 del capítulo 6. Perdón, le dije versículo 1, era versículo 8. Versículo 8 del capítulo 6. La porción de la Haftará se encuentra en Isaías 54, versículo 1 al capítulo 55, versículo 5. Brit Hadashah, Evangelios, cartas apostólicas, Revelaciones, capítulo 22, versículo 6 al versículo 21. Así es que vamos a ver muchas cosas interesantes que tienen que ver con Bereshit.
el libro de Génesis, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Déjenme, estoy tratando de checar algo porque creo que... déjenme abrir la cámara por aquí. Porque creo que hay aquí algo. Y déjenme le checo aquí. Creo que la porción de los profetas es Isaías 42, versículo 5 al versículo 21. Perdón, yo me equivoqué, por eso me quedé así medio raro ahí en la porción de la Haftará. Es Isaías, permítame tantito, aquí al cabo que estamos en vivo, así es que Isaías 42, versículo 5 al versículo, ¿qué le dije? Si está ahí conmigo, a ver, ayúdeme, versículo 21. No se preocupe, estas cosas siempre suceden así es que no hay problema, lo arreglamos. Ahí está, mire. Entonces ahora sí quedamos. Isaías 42, versículo 5 al versículo 21. Y el Brit Hadashah, Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 22, versículo 6 al versículo 21. Vamos a acostumbrarnos a hacer algo que no habíamos hecho antes, y es una bendición para bendecir la Torah. Esta bendición es muy bonita si usted se pone a pensar en ella, si usted se pone a analizarla. Dice, repita conmigo: bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Y en hebreo diría más o menos: Baruch ed Adonai Ameborach, Baruch Adonai Ameborach leolam baet, Baruch atar Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atar Adonai noten ha-Torah. Amén. Amén. Así es que vamos a empezar leyendo el libro de Génesis. Y como yo sabía que usted iba a querer leer el libro de Génesis conmigo, tengo que hacer algo aquí. Estoy haciendo muchas cosas aquí, pero ahí está. Entonces dice: en el principio, esta es la versión Reina Valera 1960. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haga expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo Dios: júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos,
y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificar y multiplicaos y llenar las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, y varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Este es el relato de Génesis capítulo 1. Y como le digo, en el relato de Génesis capítulo 1 encontramos muchas cosas, encontramos mucho contenido, mucha información, encontramos muchas cosas de las cuales podemos tener un beneficio. Yo tengo por aquí varios libros que he estado leyendo durante la semana. Uno de ellos les voy a compartir. Este se llama la Torah de Torah Anthology. Voy a compartirles un poquito de aquí en un momento. Tengo el Humash con las enseñanzas del Talmud. Este es muy bueno. He estado leyendo el templo revelado en la creación por Daina Dai. He estado leyendo ¿Quién ascenderá al monte del Señor? Por Michael Morales. Who shall ascend to the mountain of the Lord? Bien tremendo. Les voy a enseñar una información bien importante de ahí. He estado leyendo Genesis 1, Ancient Anthology. Vamos a hablar un poquito acerca de la antología, de la cosmología. Vamos a estar hablando un poquito desde la cosmología. Vamos a estar hablando un poquito sobre el mundo perdido de Génesis 1 por John Walton. Bien importante. Vamos a estar hablando de el mundo perdido de Adán y Eva. No vamos a hablar todo, pero vamos a hablar detalles que he estado estudiando y que me han parecido bien interesantes. Vamos a estar hablando acerca de Tariq Misbos. Les voy a decir que tiene este librito. Les voy a leer un poquito acerca de, lo tengo aquí marcado, les voy a leer acerca de la Biblia, las huellas del Mesías. Esta Biblia es bien importante, si usted la puede conseguir, consígala. La Biblia, las huellas del Mesías, está en español. Les voy a leer una información bien importante de aquí, de esta parte. Les voy a leer también, si me da tiempo, Cultural Backgrounds, Biblia de estudio, Cultural Backgrounds. Creo que esta está en español. Yo la conseguí en inglés cuando la agarré, pero creo que ya está en español. Y les voy a leer también una parte aquí de Bible Background Commentary. Esto es por John Walton también, Bible Background Commentary. Así es que, como usted puede ver, realmente hay mucha información, hay muchas cosas que vamos a estar hablando el día de hoy, y esperemos que el tiempo nos dé para poder dar una buena enseñanza y una buena información. Exacto, todo esto solo es recopilación, no quiere decir que voy a agarrar el libro por libro y vamos a ver sino que es una recopilación, perdón. Créame, el lunes y el martes, yo le decía al profeta Remy, literalmente el lunes, yo estuve 5 horas sentado aquí en este lugar, 5 horas con todos estos libros, y no solo el lunes, sino durante toda la semana he estado
para poder traer una enseñanza que pueda ser de edificación, para poder traer una enseñanza que glorifique al Padre, para poder hacer un trabajo con excelencia y que podamos tomar el beneficio de la palabra, porque el leer la escritura y el decir vamos a estudiar la parashá, si no trae un beneficio a nuestra vida y no nos produce un crecimiento, entonces no estamos haciendo lo correcto. Así es que vamos a empezar. No sé cuánto tiempo me queda, pero vamos a empezar. Así es que cuando hablamos de la historia de la creación, vamos a entender primero entonces que la historia de la creación nos habla de honor y vergüenza como tema. Toda la Biblia nos habla siempre como honor y vergüenza. ¿Por qué como honor y vergüenza? Porque Adán y Eva estaban llenos de esplendor, sus vestimentas, su resplandor, ellos estaban cerca de la presencia del Creador. Él hablaba cara a cara. No hay nadie más en toda la historia de la Biblia que diga que hable cara a cara más que Moisés. Que realmente cuando estudiamos, él entraba la manifestación de Dios, pero no era como Adán y Eva, que Dios bajaba al huerto, Dios bajaba al lugar santo, la esencia, y caminaba con ellos, andaba con ellos, hablaba con ellos. Entonces ellos estaban llenos de honor. Al ellos desobedecer una instrucción y comer del fruto que Dios les dijo que no tocaran, que no comieran, ellos entran en un estado de vergüenza, a tal grado que dice que ellos se vieron desnudos, ellos sintieron vergüenza, ellos cosieron hojas de higo, higueras, para vestirse, para poderse presentar delante del Creador. Entonces, tenemos que ver que dentro de toda la historia bíblica, toda la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre vamos a encontrar el concepto honor y vergüenza. En todo el antiguo Medio Oriente, en todo Israel, Israel tenía honor, pero cuando desobedecía los mandatos, que entraba en un estatus de vergüenza, y era cuando venían los ejércitos contrarios, los ejércitos de las naciones vecinas, venían, atacaban, los ultrajaban, se comían su alimento y hacían tantas cosas, provocando un estado de vergüenza en Israel. En el primer siglo, el argumento más fuerte de Pablo siempre fue el concepto honor y vergüenza. ¿Por qué? Porque César traía opresión, César traía esclavitud, César traía tantas cosas bajo el imperio romano, bajo el culto imperial. Pero ahora Pablo está presentando un mensaje en el cual hay honor cuando uno recibe al Mesías, hay honor cuando uno se acerca al evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de paz. Entonces, es un patrón que siempre vamos a ver reflejado en lo que vamos a ver como honor y vergüenza. La historia de la creación tiene que ver con honor y vergüenza. Y dentro de la historia de la creación vamos a presentar personajes como Adán, como Eva, como Caín, como Abel, como Enoc, como Lamec, como Noé. Y en todos estos siempre va a haber un común denominador. Siempre va a estar la función de honor y vergüenza con ellos en todo esto. Caín, Dios le da una advertencia y le dice: si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, no tendrías honor, pero como el pecado está a la puerta y te va a llamar, te va a seguir, entonces después vemos el destierro, vemos el exilio de Caín hacia la tierra de Nod, que era realmente en las afueras de la tierra del Edén, porque vamos a darnos cuenta, y no puse esa foto, se me olvidó, hubiera puesto la foto. Vamos a ver que el huerto del Edén, y luego el jardín del Edén, y luego la tierra de Nod eran espacios sagrados en donde realmente la presencia de Dios estaba en el huerto, en lo más íntimo del Edén. Ellos son expulsados hacia afuera. Y después, lea la Biblia, ahí en el capítulo 4 dice la tierra de Nod, cuando es expulsado Caín. Caín, versículo... Génesis, versículo 4, ahí donde dice, versículo 4, capítulo 4, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Adonai y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, al oriente. Ayer mi hija me hizo una pregunta, y mientras estábamos en la mesa de Shabbat, estábamos comiendo, estábamos platicando, y me dice: ¿y a dónde se fue Caín? ¿Y con quién se casó Caín?
¿Y cuánto caminó Caín? Porque si el pueblo de Israel, fíjese la conexión que ella estaba haciendo. Si el pueblo de Israel era camino de 3 días a la tierra prometida, pero Dios no los lleva ahí por miedo, porque se iban a regresar, porque iban a ver el ejército, caminan 11 días y después estaban a la puerta de la tierra, pero no creen, pecan. Y todo esto me lo está diciendo ella en la mesa de Shabbat. No creen, pecan. Y ahora el Padre los hace caminar 40 años para que vuelvan a llegar a la tierra prometida nuevamente. ¿Cuánto tiempo caminó Caín? Porque fue desterrado, Dios lo saca. Y yo me quedé así como que, esa pregunta nunca me la habían hecho. Y como yo tenía que compartir con Remy ayer en el seminario, le dije, dame hasta que yo termine el seminario, dame un momento, dame un tiempecito, y yo te contesto esa pregunta. Pero antes de que nos vayamos a dormir, yo te la voy a contestar. Y yo estuve como 40 minutos aquí en mi biblioteca electrónica, en mis libros, en todo, para poder entender el concepto de a dónde fue a Caín. Realmente Caín fue sacado a lo exterior de lo que era el jardín del Edén, la tierra de Nod. Y voy a ver si les puedo sacar la gráfica aquí. Realmente no quiero pero como quiero que esto quede claro. Quiero que esto quede claro. Así es que denme un momentito. Porque por aquí la tengo. Aquí está, mire. Ok, vamos a ver. Quiero que esto quede claro, así para que usted tenga una idea. Y esto lo saqué de aquí de los libros que tengo aquí. Más es que aquí está. Ok, esto es lo que se cree que era la división. Usted ve aquí la parte del jardín. Esto era el jardín del Edén, donde estaba la presencia, donde estaba aquí está el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, que estaban en medio del huerto. Podemos debatir acerca de la locación, realmente cuál era la función de los árboles. No enfocarnos en dónde estaban, porque hayan estado donde hayan estado, tenían una función y el hombre desobedeció el mandato de Dios. Así es que aquí está la entrada. ¿Qué tipifica todo esto? Esto está tipificando el tabernáculo y está tipificando el templo. Si nosotros nos damos cuenta, este era el lugar santísimo, este es el lugar santo. Aquí está la entrada. Los querubines son sacados del huerto, se van a la tierra del Edén, lo que es llamado la tierra del Edén. Hay mucha literatura que nos hace entender que había un altar en donde Caín y Abel, también cuál fue el tiempo en el que ellos trajeron ofrendas. No tengo el tiempo para hablar de todo esto, pero cuál era el tiempo en el que trajeron ofrendas, porque dentro de la Biblia encontramos que dice, llegado el tiempo, se presentaron y trajeron una ofrenda. Ese llegado el tiempo nos da a entender que era un tiempo en específico. Después aquí vemos la entrada por el este al Edén, y aquí vemos la tierra de Nod. Entonces, lugar santísimo, la presencia de Dios, lugar santo, el sumo sacerdote, lugar santo, la menorá, los panes de la proposición, el altar del incienso, los sacerdotes entrando a hacer su servicio. Este es el atrio, donde se presentaban las ofrendas, donde estaban los sacerdotes, donde entraba Israel a presentar su ofrenda. Este vendría siendo el atrio o el atrio de los gentiles dentro del templo. ¿A dónde fue mandado Caín? Al atrio, a la tierra de los gentiles. Fue expulsado. Quiero presentarle aquí, a ver si la tengo. Aquí está. Aquí está esta parte de aquí. El huerto del Edén. Aquí está la presencia de Dios. Usted puede ver la presencia de Dios en una montaña. La montaña del Señor, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, un arroyo. Esto es bien importante, porque si usted ve la descripción de Génesis y usted ve la descripción del Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que Apocalipsis está describiendo un Edén. ¿Y qué es lo que baja del cielo? La nueva Jerusalén, la nueva ciudad, en donde está el árbol de la vida en el centro de la ciudad. Hay un río que sale de la ciudad, y si usted ve esta fotografía y lee el libro de Apocalipsis, los últimos capítulos, usted se va a dar cuenta que literalmente
Edén está descendiendo a la tierra. Así es que los querubines, usted está viendo Éufrates, Tigris, Gihón, Pisón, la espada encendida. La caída es el exilio hacia el oriente, fuera de la ciudad. Y usted ve el tabernáculo, ve la presencia de Dios en el lugar santísimo, querubines sobre el arca, sobre el pacto, cuidándolo, querubines en las cortinas. Usted ve el altar del incienso, el candelabro, la mesa de los panes, la mesa de la proposición, querubines cubriendo la entrada hacia el lugar santo. Ve la fuente, ve el altar y ve la puerta exterior que viene siendo después en el tabernáculo, en el templo también representado. Así es que aquí hay otra foto que viene del libro de Michael Morales, quien subirá a la presencia al monte del Señor. Hay que todas estas cosas bien interesantes para que usted vea. Déjeme volver a cambiar aquí para poder presentar la próxima que tengo aquí. Así es que aleluya. Así es que volviendo a lo que estábamos hablando. Entonces, quedamos que la historia de la creación, honor y vergüenza como tema. El mito de la creación versus la narración bíblica. ¿Por qué el mito de la creación? Porque en todas las culturas del antiguo Medio Oriente, y se lo presenté en algunos argumentos como Walton, como Génesis, algunos otros libros que tengo ahí, todas las civilizaciones, todas las culturas tenían un relato de la creación. Ahora, en todas tenían algo en común, pero a muchos se les atribuyó a los dioses creando al hombre, y aquí es donde hay un contraste, porque si nosotros vemos el relato de las otras culturas, los dioses, el panteón de los dioses, Babilonia, la Persa, los medos, todas estas civilizaciones que se levantaron, en la luna creciente durante el tiempo de Abraham, después de la torre de Babel con Nimrod, todas tenían algo en particular, el relato de la creación. Lo diferente y el contraste es que los dioses crearon al hombre para que el hombre le sirviera y cumpliera sus caprichos. Génesis nos da un relato en donde dice: Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, para que gobernase, para que se enseñoreare de la tierra, de los peces, de las bestias, para que el hombre fuera su representante dentro del jardín del Edén, dentro del huerto. Él era el rey y el hombre fuera su vasallo, fuera su representante. No, Dios no crea al hombre con la intención de que le sirviera y cumpliera sus caprichos, sino Dios crea al hombre con la intención de que el hombre fuera el que gobernara la tierra, el que cargara su autoridad, el que cargara su nombre. Tal es así que llama a Adán y le dice: ponle nombre a los animales. Y el nombre que Adán le puso a los animales es el nombre que carga hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Adán era la autoridad, era la boca de Dios aquí en la tierra. Contraste a lo que vemos en las otras civilizaciones, en donde encontramos a Marduk, a Elish, a todas estas deidades que crean al hombre para cumplir su capricho y para atraer, y ahí es donde empieza el culto. Al final, le voy a mostrar algo interesante aquí. El exilio, todo esto lo vemos en la historia de la creación. Vemos el exilio en Génesis capítulo 3. Vemos la historia del caos al orden. Vemos la función de la creación, porque hay una función. Vemos el mandato a Adán. Hubo un mandato a Adán. Vemos también que Noé pasa del caos al orden. Y vemos a Dios como arquitecto y como jardinero en Génesis, especialmente Génesis capítulo 1. Si usted lee, por eso es que se cree, o hay la teoría de que hay dos relatos diferentes en Génesis. Yo no sé cuántos han escuchado. No es que Génesis 1 es una creación y Génesis 2 es otra creación. Génesis 1 habla de la creación de la humanidad. Génesis 2 habla, hay dos teorías. Hay dos teorías. Pero lo más interesante es que usted puede ver en Génesis capítulo 1 a Dios como un arquitecto, dándole función al universo, dándole función a todo lo que existe. Génesis capítulo 2 nos presenta la función que ha sido dada en Génesis 1, pero ahora Dios como un jardinero, el que está trayendo el jardín en función, donde Él entra en lo más alto de la montaña y se
se posa como el Señor de la creación en el día de Shabbat, en el séptimo día. Y cuando vemos las antiguas civilizaciones, ellos decían que los dioses entraban y descansaban en el templo que había sido construido. Eso se llama el entronamiento. ¿Qué vemos en Génesis capítulo 2? A Dios entronándose en la creación que él había hecho durante los 6 días. No es que haya dos creaciones. Usted lo puede pensar y usted lo puede estudiar y usted puede estar bien con esto, pero yo creo que Génesis nos está mostrando a Dios como arquitecto en Génesis 1 y a Dios como jardinero en el capítulo 2. Siempre dentro de la escritura vamos a ver mucho el contexto de agricultura. Vamos a ver a Yeshua hablando, la mayoría de sus parábolas tienen que ver con agricultura. Siempre cuando él muere y resucita, fue confundido ¿por qué? Por un jardinero. Así que como Adán era el jardinero del Edén, ahora el postrer Adán, de acuerdo a Rav Shaul, al apóstol Pablo, ahora él viene a ser el segundo jardinero. Y él es el que va a está ministrando en el tabernáculo celestial. Él es el que va a reinar en la Jerusalén y tantas otras cosas que podemos ver en todo esto. Así es que vamos a ver que hay un caos, que realmente caos, la palabra caos no significa problemas, no significa desorden, sino significa que no tiene función, que la tierra no tiene función, no está trabajando como debe de trabajar. Así es que todas estas cosas las vemos en el relato de la creación. Y como puede ver usted, hay muchas cosas que vamos a estar viendo en los próximos años. Si el Eterno no ha venido, tenemos muchos años para estudiar a Génesis capítulo 1 como las otras porciones de la Torah. Así es que vamos a ver del orden al caos y del caos al orden. Génesis comienza desde el caos hasta el orden. Y realmente el orden es función. Así es que caos es un desorden no funcional. Tohu y bohu, desordenada, vacía, que no tenía un propósito, que no tenía una función, que no estaba trabajando el diseño que Dios quería. Adán ahora pasa del orden al caos. ¿Por qué? Porque él está sentado en el jardín del Edén, en donde hay un orden, en donde está la perfección de Dios. Y por la desobediencia, ahora pasa del orden al caos provocado por el pecado. Noé pasa del caos, una generación mala, perversa, que se ha corrompido, pasa del desorden al orden a través de un juicio, a través del diluvio, pasa nuevamente al orden. Pero ahora, después del orden, nuevamente pasa al caos, porque se emborracha y hay pecado y hay maldad nuevamente después de salir del arca. Israel pasa del caos al orden en el Sinaí. Era esclavo, estaba siendo afligido por Faraón, estaba siendo oprimido, estaba en desorden, no tenía una función, pero ahora pasa al orden en el Sinaí, convirtiéndose en una nación, en un pueblo apartado, pueblo escogido. La nación pasa del caos al orden. Jueces y los 3 primeros reyes, Saúl, David y Salomón. La nación pasa del orden al caos. El caos es el exilio. Qué curioso que Adán y Eva pasan al caos a través del exilio, son exiliados. Israel pasa del orden al caos a través del exilio. Israel es exiliado, las 10 tribus son exiliadas, nunca más regresan. Algunas de ellas regresan con la tribu de Judá, el reino del sur, pero ahora el reino del sur también es exiliado. Babilonia es llevado 70 años. Algunos cuantos regresan y vuelven nuevamente a medio funcionar el orden. Es reconstruido el templo, pero hasta el día de hoy no ha sido restablecido el orden. Las revelaciones pasa del caos al orden, donde Edén es restaurado. Fíjese, si nosotros conectamos todo esto y nosotros leemos Hechos capítulo 3 versículo 21, la escritura nos dice que es necesario que los cielos retengan a Yeshua, que los cielos retengan a Jesús hasta la restauración de todas las cosas. O quiere decir que el desorden y todo lo que hay en la actualidad es necesario que todo venga a una restauración, todo venga a una función para que Yeshua pueda ser liberado, pueda ser los cielos dejen de retenerlo y él pueda venir en su segunda venida. Quiere decir que
Ahora, en el libro de Revelaciones dice del caos al orden. Está describiendo nuestra actualidad, en donde hay caos, en donde hay desorden, en donde hay más de 44,000 religiones en todo el mundo, en donde actualmente se habla de una religión, una sola creencia, y esto está ya en acción. Si usted ha estado viendo las noticias, se iba a dar una reunión en mayo de este año, en la cual el Papa, ¿cuál es el nombre del Papa? No me acuerdo. El Papa, no me acuerdo, no me acuerdo ni me acuerdo del nombre. El actual Papa había citado una reunión en donde líderes de todas las religiones, incluyendo muchos líderes importantes dentro del cristianismo, iban a presentarse. ¿Cuál era el propósito? De unir un carisma, hacer un movimiento carismático en donde pudiera ser el comienzo para empezar una nueva religión. Si usted algo así como Babel, en donde si usted se da cuenta y lee Apocalipsis, bueno, estamos camino hacia allá. Así es que si alguien sabe el nombre del Papa, démelo, porque aquí el pastor no está no he estudiado estas cosas del Papa, no veo noticias, para serle sincero, yo no veo noticias, yo veo esto en artículos y cosas que veo por ahí, pero realmente yo no soy de persona que me pego en las noticias. Yo prefiero esos 30, 40 minutos que voy a dedicarle a un programa de noticias, dedicárselo a un libro. Así es que por eso es que no sé el nombre del Papa, se me olvidó, y realmente no es importante. Vamos a continuar. ¿Quién ascenderá? Who shall ascend to the mountain of the Lord? ¿Quién subirá al monte del Señor? Nos da una descripción de lo que Génesis capítulo 1 nos habla. Esto era como los antiguos veían a la tierra. Usted ve al Seol, el Sheol, en las profundidades. Aquí es donde, de acuerdo a Salmos, Francisco, el Papa Francisco, muchas gracias, pastor. Gracias a mi hermano Daniel de Argentina. El Papa Francisco, la reunión, dicho sea de paso, la reunión no se canceló. La reunión por cuestiones de coronavirus se pospuso para el 2021, pero la cuestión sigue. ¿Y cuál es el propósito principal de esta reunión? El traer una educación a nivel mundial. Oiga, educación a nivel mundial, incluyendo un par de agendas ocultas que están por ahí. Lo vemos muy fuerte en este país. Muchos estados aprobando la pedofilia, aprobando tantas cosas, aprobando el homosexualismo, el lesbianismo y tantas cosas que están incluidas y van a estar incluidas dentro de la agenda secreta de esta reunión. Así es que muchos hombres, muchos evangelistas famosos, le puedo nombrar algunos de ellos, pero por no equivocarme, prefiero no nombrarlos, pero muchos de los hombres famosos en inglés y en español del movimiento cristiano, del fuertes, están invitados y han aceptado. Usted ha visto muchas fotografías en donde gentes han llegado al Vaticano, se han postrado y le han besado la mano al Papa. Todo es parte del movimiento Así que la reunión está pactada para el 2021 si el coronavirus lo permite, pero esto viene en el 2021. Así es que sigamos adelante. Esto es como los antiguos veían el cosmos, el universo. Usted ve a Salmos habla del Leviatán en las profundidades del Seol. Jonás habla de las profundidades del abismo en el Seol, cuando él va hacia abajo, hacia las profundidades del mar. ¿Por qué? Porque ellos creían que el Leviatán moraba en las profundidades del mar, del abismo. Usted ve la montaña del Señor y siempre arriba está la presencia, la nube. Cuando van al Sinaí, bajan del Seol, esto era lo que era considerado, bajan del Sheol, bajan de Egipto, que era esclavitud, que era opresión, y van camino hacia Sinaí. Y en el Sinaí obtiene la revelación del Padre, y Moisés logra subir a la montaña, a lo más alto, en donde le es dada las instrucciones, le es dado los mandamientos, le es dado la Torá. Así es que los antiguos veían la creación desde una función, la creación todo tenía un propósito, desde el Sheol, las profundidades del abismo, subir hasta la montaña, y todo tenía que ver con
espacios sagrados, todo tenía que ver con función. Así es que cuando vemos ¿qué es cosmogonía? Porque realmente la palabra dice Bereshit bara Elohim het hashamayit baet haaretz. Eso es las primeras 7 palabras. La cosmogonía es la ciencia que intenta explicar el origen del mundo, del universo, la naturaleza misma de las cosas, materias e inmaterias. Algo que dice bien interesante la Biblia, los primeros pasos del Mesías, nos dice las 7 palabras en el capítulo 1, versículo 1, se la estoy leyendo aquí, dice las 7 palabras en hebreo. Ya se la dije. Bereshit bara Elohim het hashamayim baet haaretz. Esas son las 7 palabras. En hebreo, la primera frase consta de 7 palabras que anuncian los 7 días de la creación. Poéticamente en esta declaración se desarrolla y completa toda la obra creativa. El resto del capítulo revela cómo llegaron a existir los cielos y la tierra. Los elementos poéticos del texto ayudan a comunicar lo que se encuentra esencialmente tras el entendimiento humano, apuntando a un creador soberano que produjo un universo bueno. Y vamos a hablar de esa palabra bueno. A cada día de la semana le corresponde otro de consumación total, como demostración de que Dios termina más adelante lo que ha empezado. Oiga, esto es bien interesante porque dice, a cada día de la creación, a cada día de la semana, le corresponde otro de su consumación total, como demostración de que Dios termina más adelante lo que ha empezado. Ejemplo, la luz del primer día se completa en el cuarto con el sol, la luna y las estrellas, teniendo una función. El sol, la luna tienen la función, usted lo ve. El sol va a alumbrar en el día, la luna en la noche. ¿Y qué fue creado en el día? La noche y el día, y fue el día 1. Así es que es completado en el día 4. Los cielos y las aguas del segundo día se rematan en el 5. ¿Cómo? Porque viene la población, los peces y las aves. La tierra seca y la vegetación del tercero se redondean en el 6, con los animales y con los seres humanos. Después la vida, la forma de vida es más elevada y toma un mayor nivel cuando en el 7º día todos los elementos ahora sirven con un propósito en el templo del Creador. Cuando Él viene, descansa, se entrona en el 7º día. Así es que el Génesis capítulo, o el primer día de Génesis, nos habla de la luz y la oscuridad. El primer día, pero no es hasta el 4 que vemos el complemento con el sol, la luna y las estrellas, que iban a tener una función para que el primer día fuera completado. Segundo día, las aguas, y vemos después la población de las aguas y los cielos. Tercer día, la tierra, y vemos después la población de los animales y del hombre. Y llegamos al 7º día, en donde encontramos literalmente el Shabbat, el concepto de Shabbat, el concepto de el descanso y el concepto de venir y presentarnos delante de el Creador. Así es que cosmogonía es la ciencia que intenta explicar el origen del universo, del mundo, el origen del mundo, del universo, la naturaleza misma de las cosas materiales e inmateriales. Cada cultura o religión ha tenido y tiene sus propias explicaciones cosmológicas. Ya se lo presenté. A cada cultura tenía su propia interpretación, su propia explicación de la cosmogonía. Y ahí vamos a entrar a un punto en donde Romanos nos habla también de esto. Y vamos a verlo al final. También cuando estudiamos el concepto nada en el antiguo Medio Oriente, descubrimos un interesante ángulo explicativo que compartían las antiguas civilizaciones. Los relatos tradicionales del origen de las cosas, la creación en el antiguo Medio Oriente, típicamente no comienzan con los relatos de que no había nada en el principio. O sea, ellos no empiezan a decir no había nada, sino empiezan donde nada es solamente carente de orden, función o propósito. No es como nosotros que no existe nada, sino para ellos. A ellos no les importaba cómo había llegado la materia, a ellos no les importaba cómo, sino ellos empezaban con la explicación de cómo podía funcionar, cómo empezó todo a funcionar, cómo se le dio función a todo. Y mire, eso me acuerda
Déjenme pongo este aquí a un lado. Y traigo este. Eso me acuerda que aquí en este libro de Torah Anthology hay una anécdota. Hay una anécdota bien interesante que me llamó mucho la atención. Y está aquí. Está aquí, déjeme se la leo. Se la voy a tratar de leerla y no voy a tratar de leerla, voy a tratar de traducirla mientras la estoy leyendo. Dice que había un poderoso rey que anunció que no había, como él no iba a haber otros reyes, como él no había otros reinos, en donde en esos reinos el dinero y el estatus automáticamente se obtenían con la alta posición. Son otros reinos, el dinero y el estatus se obtenía con la posición. En su reino, el que deseara esa alta posición tenía que conseguir la victoria en una batalla y hacer un importante servicio hacia el rey. El que quisiera llegar a su reinado iba a tener que ganarse este reinado a través de una victoria y a través de un servicio. Si él conseguía esto, él iba a ser promovido a esta posición con todo lo que la posición trajera, todos los beneficios que trajera. Iba a ser promovido a esa posición. Entonces, de lo contrario, nadie iba a ser promovido y no iba a haber excepciones. Ponga atención porque esto es interesante. Él dice, en otros reinados, la posición, el dinero, el estatus viene cuando tú subes al trono, automáticamente lo ganas. Tu hijo puede subir al trono y automáticamente gana todos los beneficios. En mi reino se van a ganar esta posición. ¿Y cómo se lo van a ganar? Van a tener que ir a la batalla, y cuando regresen victoriosos de la batalla, yo sabré que ustedes pueden ser promovidos a esta posición. Este rey tenía 3 hijos, a los cuales él amaba mucho. Cuando los muchachos llegaron a la edad a la que el rey le dijo, mis queridos hijos, escuchen lo que les voy a decir. A mí me gustaría mucho que ustedes se quedaran en mi palacio, pero que nunca se fueran. Pero he dado la orden que nadie en mi reino puede obtener tan alta posición sin ninguna excepción, ni siquiera mis propios hijos. Así que ustedes tienen que viajar por el mundo y a completar lo que se les pida. Permanezcan ahí hasta que se les mande un mensajero para que ustedes puedan regresar y él pueda ver lo que ustedes han completado. Les puedo asegurar que ustedes serán recompensados adecuadamente. El rey tiene sus 3 hijos y les dice, nadie puede obtener mi posición, mi reinado, ni siquiera ustedes, porque la orden es clara. Así es que ustedes tienen que viajar por el mundo, tienen que completar la misión, y cuando la completen, van a regresar y van a ser recompensados de acuerdo. Los tres muchachos tomaron un barco y se dirigieron hacia Etiopía. A lo largo del camino, ellos llegaron a una isla que contenía un jardín inmenso. Y estamos hablando del jardín, del Edén. Así que ponga atención porque esto va de acuerdo. Llegaron a una isla que tenía un jardín inmenso. Desembarcaron. Ellos visitaron el jardín y encontraron 3 guardias a la entrada del jardín. El primer guardia era demasiado viejo, se doblaba, se encorvaba por sus años. Cuando él vio a los 3 príncipes, les dijo, mis hijos, vengan, entren al jardín, pero recuerden que eventualmente ustedes tienen que irse, tienen que salir. No pueden permanecer aquí para siempre. El segundo guardia estaba cubierto con cicatrices y les dijo, coman y beban, tanto como ustedes deseen. Pero recuerden que cuando ustedes se vayan, ustedes no van a poder llevarse nada con ustedes. Fíjense, uno es viejo, el otro está herido, está cicatrizado. El primero le dice, eventualmente se van a ir, no se van a quedar aquí. El segundo les dice, coman todo lo que quieran, pero eventualmente tienen que irse y no se pueden llevar nada con ustedes. El tercer guardia era un hombre de hermoso parecer. No era viejo, ni tampoco joven, y no era como el viejo ni como el joven. Y les dijo, mis hijos,
Tengan cuidado de que ustedes escojan los buenos frutos para comer. No coman todo lo que no esté maduro o que esté mayugado, que ya esté echado a perder, para que ustedes no se hagan daño. Los 3 hermanos entraron al jardín y dentro del jardín había 3 laredas, 3 caminos, y había muchas frutas, ríos, muchas flores y agua y deliciosa dulce agua. Ellos también encontraron una vasta cantidad en el jardín de oro y plata, así como de muchas piedras preciosas. Ellos permanecieron en el jardín por muchos días, comiendo, bebiendo y disfrutando de todo, y olvidándose completamente del barco. Después de varios días, los hermanos se separaron y cada uno fue a explorar diferente parte del jardín. El jardín era tan grande que nadie sabía lo que el otro estaba haciendo. El primer hermano solo se interesó en comer y beber. A él no le importó nada más, no pensó tampoco en nadie más. Solo estaba comiendo y bebiendo. El segundo príncipe no tuvo interés en ningún placer físico, pero tomó todo su tiempo recolectando oro, plata y diamantes. Él empezó a llenar todos sus bolsillos. Pero cuando todos sus bolsillos estaban llenos, él tomó parte de su vestimenta y empezó a hacer sacos en los cuales él estaba llenando todo lo de valor. Él continuó de esta manera. Y de lo más que él colectaba, lo más que él tenía, mayor era su deseo de colectar más y más y más. Eventualmente, él se encontró desnudo, teniendo toda su ropa hecha en sacos. Así que tanto él anduvo errante, anduvo caminando en el jardín, que anduvo colectando estas cosas, que no comió ni bebió apropiadamente. Eventualmente, él estuvo débil y perdió su salud. Tanto era el deseo de convertirse o de adquirir tanta riqueza, que él era celoso de cada momento y no estaba dispuesto ni siquiera a tomarse el tiempo para comer. El tercer hermano era más sabio que todos los otros y no atentó a actuar como ellos hicieron. Él se dispuso a inspeccionar el jardín cuidadosamente. Y él intentó y trató de entender cómo funcionaba todo. Él quería saberlo todo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Todo trabajaba perfectamente y de una manera excelente en la isla. ¿Quién era el dueño? ¿Y cómo era que el dueño tenía cuidado de toda esta gran isla? En primer lugar, él decidió estudiar los ríos en el jardín. Y él descubrió que cada uno de ellos regaba particularmente los árboles y las plantas en un tiempo específico y en un día específico, como si alguien estuviera controlándolos. Él se dijo a sí mismo: estas maravillas no pasan por sí solas. El dueño de ese jardín ciertamente es un hombre muy sabio para poder controlar y tener cuidado de todo esto. Cada día que pasaba, él exploraba diferente parte del jardín para ver si había algo que todavía él no entendiera completamente. Él comía solamente lo que lo sostenía y un día él tomó una piedra pequeña en su bolsillo. Los otros placeres en el jardín a él no le interesaron. Su esfuerzo entero estaba dirigido completamente a descubrir al dueño del jardín y cómo funcionaba el jardín. Después de mucho tiempo, los 3 hermanos finalmente se encontraron el uno al otro y se reunieron. De repente vieron que venía un sirviente del padre con una noticia y un mensaje diciendo: tan pronto como les sea leído esta carta, regresen a casa inmediatamente. Yo deseo verlos en mi palacio. No se retrasen. Su tiempo de prueba
ha terminado. Los 3 hermanos inmediatamente hicieron planes para salir. El primer príncipe, que había estado inmerso en comer y beber y en descubrir todos los placeres, con el aire de afuera del jardín, siendo diferente al del jardín, su organismo no pudo controlarlo. Y después de unos días, él estuvo realmente enfermo en su camino a casa y él murió. El aire le hizo daño. ¿Se acuerda que dijo el segundo hombre? No puedes llevarte nada de aquí. Y este hombre comió. Y eventualmente todo lo que tenía dentro lo mató en su camino a casa. Así es que murió. El segundo hombre estaba tan lleno de oro, plata y piedras preciosas que trabajó demasiado en extremo, dejando mucho esfuerzo en recolectar todo. Pero cuando se aproximó al portón, los guardias le quitaron todo y le dieron una golpiza hasta dejarlo casi muerto. Lo mandaron a casa con las manos vacías. Entonces, ellos tomaron todo, inclusive lo que había en sus bolsillos. Él se dio cuenta de que todo lo que había hecho mientras estaba en el jardín había sido en vano. El tercer hombre, cuando se dio cuenta de los guardias y de lo que habían hecho, él se acordó de que le habían dicho que solo tenía que comer lo que fuera necesario para su cuerpo y que no podía llevarse nada. Él, ante esta particularidad y ver la piedra que tenía en su bolsa, la puso debajo de su lengua y salió del jardín en paz. Los vigilantes del jardín inclusive lo escoltaron y le desearon un buen camino. Le bendicieron por obedecerlos y por no profanar, por no romper nada de las instrucciones que se le había dado. Los dos hermanos sobrevivientes, finalmente regresaron a su casa. Uno de ellos se miraba terriblemente, casi como un animal. Él había experimentado mucha angustia cuando todo le fue quitado de las manos y cuando había sido golpeado y la golpiza que había recibido de los guardias. Su apariencia era irreconocible. La gente no le dejaba entrar a la ciudad. Él lloraba y él suplicaba con amarga voz diciendo: soy el hijo del rey. Fui afuera a la ciudad, fui afuera al mundo a cumplir un mandato. Yo tengo una carta de mi padre que me pide que regrese. La gente no le ponía atención de lo que él balbuceaba y lo arrojaron con los caballos al establo. Un poco después, ellos vieron que venía un hombre distinguido, de hermoso parecer, y cuando ellos lo vieron, una sola mirada confirmaba que él tenía sangre real. Con un gran respeto, lo escoltaron, lo llevaron hacia el palacio. El tercer hermano le dijo al rey todo lo que había pasado, concluyendo: mi señor, mi rey, el lugar al cual tú nos has mandado es inusualmente perfecto, es perfecto en extremasía. Las cosas que encontramos no existen en ninguna otra parte del mundo. Así, tan pronto como él estaba hablando, se acordó de la piedra y dijo: mira, aquí está una piedra que encontré. Nada se compara, inclusive ni con lo que hay en tu reinado, en tu reino. El tiempo que pasé ahí estaba interesado en nada más que en saber cómo es que el dueño tenía este lugar, este jardín tan maravilloso. No pensé en ninguna otra cosa. Cuando el rey escuchó todo esto, él estaba extremadamente contento. Abrazó y besó a su hijo. Él aceptó el regalo de su hijo que su hijo había traído. Y estaba muy contento de escuchar que él no había perseguido ninguna cosa vana. Entonces, él se sintió muy complacido de escuchar que no había perseguido ninguna otra cosa. Él tomó a su hijo al lado y privadamente le dijo que todo lo que él había visto y descubierto, y todo lo que le había revelado al rey, que realmente el rey era el dueño de ese lugar maravilloso. Él elevó
al Hijo en la posición que Él se había ganado y había merecido. Este jardín es una parábola en el mundo físico. Dios es el rey y el patrón. Nos manda nuestras almas del cielo al mundo físico. Aquí nosotros podemos observar, podemos desear y podemos querer tantas cosas y estatus que el mundo nos puede ofrecer. El mundo es como el cuerpo físico, es como el barco que transporta el alma, mientras que la Torá revela los mandamientos de los cuales seremos recompensados. La única ventaja de este mundo físico es que el placer que nosotros pongamos en observar los mandamientos y en el cumplir su voluntad. Los tres hermanos representan los tres extremos de las personas. Hay personas que solamente persiguen los placeres físicos, como comer, tomar, viajar y fiestas y muchas otras cosas. Ya que ellos no pueden cumplir todos sus deseos, eventualmente ellos se enfermarán y morirán. Otras están tan enfocadas en amasar fortunas que también se olvidan de perseguir la meta, en la cual y inclusive no les importa estar en un daño personal, en un peligro personal, con tal de amasar y volverse extremadamente poderosos. La otra persona, hay personas sabias que solo logran trabajar en su alma, comen y beben moderadamente para nutrirse a ellos mismos, mientras se enfocan en descubrir a Dios y a sus maravillas. Cuando ellos encuentran una joya preciosa, la ponen debajo de su lengua. Ya que ellos no pueden estudiar Torah en todo el tiempo, ellos se meten en algunos negocios para tratar de hacer dinero de alguna manera segura, para poder dar en caridad y poder seguir sus mandamientos. Pero se acuerdan después que tienen una joya debajo de la lengua y la sacan para poder estudiar y contemplar la Torah. Hermanos, me quedé con muchas proyecciones, me quedé con muchas cosas, pero ¿qué podemos sacar de Génesis? Génesis nos da un relato, la creación. Nosotros podemos ser gente que nos enfoquemos en comer, beber, satisfacer los deseos de nuestra carne, o podemos ser gente que nos enfoquemos en tratar de encontrar por qué este universo trabaja de la manera que trabaja, por qué hay leyes de gravedad, por qué hay leyes que el sol no sale a las 12 de la noche, ¿por qué sale a las 6 de la mañana? Porque hay límites que la naturaleza establece. Sol, vas a salir del este y te vas a poner al oeste. Luna, vas a salir y vas a tener un periodo de 28 días en el cual hay un ciclo. ¿Por qué los peces están en el cielo y no en el mar? ¿Por qué los peces están en el mar y no en el cielo? ¿Por qué aún en Noé nos habla de animales limpios que son para el consumo humano? ¿Por qué? Porque dice que el Creador hizo tu cuerpo y el Creador sabe lo que necesita. Cuando tú compras una maquinaria, cuando tú compras una licuadora, tú compras una computadora, tú compras algo, viene con un manual de instrucciones que dice, límpiela de esta manera, cuídela de esta manera. ¿Qué pasa si nosotros no seguimos esas instrucciones? El aparato, el mecanismo se va a dañar y va a dejar de funcionar. ¿Qué pasa cuando la creación perfecta de Dios viene con un manual de instrucciones? Levítico 11, de estos animales son para consumo humano, pero de estos no vas a comer. Es tu manual de instrucciones, que en Génesis 1, capítulo 20 y tantos, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, pero después dice, hizo las plantas, los árboles, para comer, para el consumo humano. ¿Sabes que la carne hace daño a tu organismo? Sea limpia, sea mala, hace daño. En grandes cantidades. Tú comes carne roja, que aunque es kosher, que aunque es buena, es apta para el consumo humano, te va a hacer daño. ¿Por qué?
porque tu cuerpo fue diseñado con un diseño profético, con un diseño en el cual, si tú no lo cuidas, va a haber problemas. Así es que, déjeme ver, déjeme darle aquí estas partecitas aquí para terminar. Así que el relato de la creación nos muestra un cambio de estatus de la creación que de nada existía, ahora existe. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Desordenada y vacía, tohu y bohu, describen caos, cosas que no están operando en su propósito y función. Eso significa que estaba desordenada y vacía, que no estaban operando, que no tenían una función, que no estaban trabajando como debían trabajar. Las tinieblas, esta parte de las tinieblas que dice sobre la faz del abismo, la palabra tohu viene del abismo también. Un abismo es una profundidad sin fondo, cualquier lugar profundo. La palabra suele usarse para aludir a un pozo, ya sea el fondo más profundo del océano o el infierno. Procede del griego abyssus, sin fondo, forma que puede provenir del sumerio apsu, en acadio apsu, que es aguas profundas. Y si usted lee el relato que el espíritu, el Ruach de Elohim, estaba sobre la faz de las aguas, era sobre la faz del abismo. Y usted puede ver esta imagen donde estaba sobre la faz del abismo. Así que la palabra, concepto crear, bara, en la cosmovisión del Antiguo Oriente, la palabra crear tiene que ver con la transición de hacer algo que es solo materia o algo que no está operando en su propósito, no funcional, y en el proceso que la lleva a entrar en el estatus funcional. Una vez que las cosas son separadas del caos y conectadas a su propósito, se les da un nombre que las distingue de las demás cosas. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Es que aquí vemos Génesis capítulo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, tohu, el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, donde no había un orden, donde no había una función, a el capítulo 2, en donde todo el cosmos está teniendo una función. Hay árboles que dan fruto según su semilla, hay planta que es comestible, que es para comer, hay peces, hay aves, está el hombre que fue creado para gobernar y para señorear en la tierra, y todo tiene un balance perfecto, en donde todo está funcionando de una manera correcta. Así es que las cosas que tienen nombre son las que existen, pues su nombre revela su función. Romanos capítulo 1, déjenme le leo esta parte porque esta parte es bien interesante. Romanos capítulo 1 dice, versículo 20, porque desde la creación del mundo, oiga lo que está trayendo Rab Shaul, Pablo, porque desde el Génesis, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad. No hay duda. El poder, la invisibilidad, los atributos del eterno se ven desde la creación, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Quieres entender al creador? Fíjate en el Génesis, cómo le dio función y cómo hizo la creación, cómo le dio función a todo. Todo tiene claridad, no hay excusa para no entender al Creador. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Pablo está explicando en su carta a los Romanos, en el primer capítulo, y le dice, ¿quieres entender a Dios? Mira la creación. No hay excusa, todo está con claridad. Pero desde la creación, y está hablando ahora de las otras culturas, cambiaron la gloria, no honraron a Dios, no le dieron gracias, se hicieron varos y empezaron a adorar aves, empezaron a adorar una imagen en forma de hombre, aves, cuadrúpedos, reptiles. ¿Qué era lo que ellos adoraban? ¿Qué adoraba Babilonia? Un montón de dioses, becerros y un montón de cosas. ¿Qué adoraba Egipto? Imágenes con cara de águila, con cara de hipopótamo, con cara de pájaro, con cara de rana, con lo que está diciendo Pablo. Se olvidaron de darle gracias a Dios por querer atesorar como el segundo hombre todo lo que ellos podían atesorar, y se hicieron vanos en su conocimiento y empezaron a decir, la tierra funciona porque el dios Sol, porque la diosa Luna, porque las estrellas, porque Júpiter, porque Marte, porque la diosa madre de la tierra. Y todo el mundo se empezó a desviar y empezaron a adorar a la diosa Cera, a la diosa madre, a Baal y a todas estas deidades que ellos empezaron a crear y a formarse trayéndole culto. Y ahí es donde viene la adoración. Pablo dice, ¿quieres entender todo? Dale gracias y entiende que el Creador lo creó todo con un propósito y una función. Algunos de ustedes habían considerado el capítulo 20 de Romanos de esta manera, que Pablo nos está apuntando y nos está dirigiendo a la creación y diciéndonos, mira la creación, mira, vela y date cuenta cómo funciona todo esto. Hermano, ¿cómo podemos aplicar la Torá para nuestros días? Dios te ha dado una función. Es más, el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, dice, de modo que si alguno está en Mashiach, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Pasamos del caos, de no tener función, a ver en nuestro Elohim, a ver en nuestro Dios la función. Somos nueva criatura que ahora perseguimos un propósito y una función. Fuimos creados para adorarle, fuimos creados para servirle, fuimos creados para que Dios nos puso en este mundo para entender el propósito, para colectar las joyas que nos van a dar sabiduría, nos van a dar entendimiento. Mire, podemos hablar un montón de la creación, podemos hablar un montón de Génesis, pero el mensaje final de Génesis es este. Dios creó un espacio perfecto. Puso a Adán y Eva. Y la única manera para que ellos permanecieran en el jardín era siguiendo una simple instrucción. Todo este espacio es suyo. Ustedes son señores. Son reyes aquí en la tierra. De todo lo que les he dado pueden comer. Ustedes tienen señorío sobre las aves, sobre los animales, sobre las bestias. Pero hay un espacio sagrado y hay un lugar en donde ustedes no tienen autoridad. ¿Y cuál es la instrucción que yo les voy a dar? No entren a ese espacio sagrado. No entren a ese espacio sagrado. Ahora, aquí vemos algo interesante. Todos los días de la creación Dios llamó Tov, bueno. Déjeme se lo voy a poner aquí. Déjeme, se lo voy a poner. Ya voy terminando, pero quiero terminar con esta parte. Ok, aquí estamos. Déjeme, le pongo aquí esta parte aquí, donde dice, vamos a ver aquí esta parte. Y vio Dios que era bueno. Tov, esta palabra aquí en hebreo que usted ve aquí dice good. Que tiene una cualidad positiva, especialmente aquellos que están hechos con algo foratín specify, por algo específico, con una función específica. Eso es top. Ahora, Dios dice que todo era bueno durante los 7 días de la creación, pero sucede algo interesante y lo quiero llevar aquí a la parte, lo voy a llevar aquí a la parte en donde está. Aquí está la desobediencia del hombre. La mujer empieza a dialogar con la serpiente.
Y nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Y nos dice la misma palabra hebrea, tov. Having desirable or positive qualities, especially those suitable for a thing specified. Ahora, aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque ¿quién es el que proclamó que todo era bueno y tenía una función? Dios. Día 1 era bueno. Día 2 era bueno. Día 3 era bueno. Día 4 era bueno. Día 5 era bueno. Día 6 era bueno. Día 7. Y vio Dios todo lo creado. Y vio que tenía una función. Que tenía un propósito. Pero ahora Eva viene y ve el árbol y dice, ahora yo voy a declarar lo que es bueno, lo que es top, para mi deseo, para algo específico. ¿Y cuál era eso? Dice, vamos a leer aquí. Era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, y así comió como ella. Dios, tú has declarado bueno todas las cosas, pero ahora yo voy a ser el que declare que es bueno para mí. ¿Suena coincidencia? ¿O suena que nosotros los seres humanos tenemos un manual el cual Dios dice, estas son mis instrucciones, esto es lo que yo he declarado bueno para tu vida, pero luego el hombre viene y dice, no, esto es lo que yo declaro bueno para mí, esto es lo que es codiciable, esto es lo que es agradable, esto es lo que agrada a mis ojos, esto es árbol codiciable, esto es fruto codiciable para mí. Aquí tenemos dos cosas. ¿Tú quieres entender lo que es bueno para tu matrimonio de acuerdo a Dios? ¿O tú quieres entender lo que es bueno para tu matrimonio de acuerdo a ti? Porque lo que es bueno para Dios no es bueno, no es lo mismo que lo que es bueno para nosotros. Lo que es top para Dios, para el Creador, no es lo mismo que es top para el hombre. Dios dijo, todo tiene una función, todo tiene un propósito, todo tiene un orden. Eva dijo, no, a mí me hace falta eso porque eso es bueno para mí. Vio, codició, era top, era agradable, era bueno. ¿Cómo queremos vivir? ¿Y cómo queremos caminar? Reconociendo lo que es top, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que tiene función para mi vida, mi matrimonio, mi casa, mi negocio, mi ministerio, mi todo, de acuerdo a Dios. O lo que es top, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es codiciable, con mis ojos humanos. El gran sabio Salomón dijo, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su final es de muerte y destrucción. Y muchos de nosotros, hermano, nos estamos saliendo del diseño de Dios. Y estamos diciendo, esto es agradable, esto es bueno, esto es codiciable para mí. Pero no necesariamente lo que el Señor y lo que el Creador ha dicho. Y esta gente... puse la que no era. Y esta gente dejaron de darle la gloria a Dios y se volcaron en sus propios razonamientos, su necio corazón, su entenebrecido corazón, y terminaron mal. Por último, Bereshit es la primera palabra de la Biblia hebrea y se compone de bet, que es una preposición. Es la segunda letra del alefato hebreo y con ella comienzan las palabras, la palabra hebrea beit, que es casa. Bet aporta dos enseñanzas con su forma. Es una apertura que muestra que para avanzar se debe prestar atención a lo revelado. Deuteronomio 29:29. Su significado, la letra bet, significa casa, para recordar que la escritura trata sobre la casa de Dios. Y Reshit, Bereshit es un sustantivo. Además de principio, Reshit significa primicias y alude al primogénito, alude al Mesías. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Alude a Israel. Jeremías capítulo 2, versículo 3. Alude a la Torá. Salmos capítulo 111, versículo 10. Y las tres conforman la casa de Dios, o lo que es lo mismo, su reino. El Mesías como rey y sacerdote, Israel como pueblo y la Torá como su constitución. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba desordenada, estaba vacía. Génesis 2 nos lleva de un caos
de una cosa que no tenía función, no tenía propósito, a un orden, a una función. Cuando obedecemos, nos alejamos del caos y las cosas caen en su lugar mientras nos deleitamos en sus mandamientos y vamos llegando al orden. Cuando desobedecemos, nos alejamos del orden y las cosas se salen de su lugar porque no nos deleitamos en sus mandamientos, nos extraviamos mientras va desapareciendo el shalom, la paz del Eterno en nuestras vidas, nuestros hogares. Y terminé esta parte. Ahora déjenme regresar aquí. Ok. ¿Qué familia? No le quito más su tiempo. Shabbat, shalom, bendiciones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eclesiastés, porque el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. ¿Qué podemos aprender de Génesis? Que Dios te ha puesto en un lugar de bendición, te ha puesto en un lugar de sustento, te ha puesto en un lugar donde te da todo, pero tenemos la responsabilidad de guardar sus mandamientos, porque el día que dejemos de guardar sus mandamientos, hay un exilio. No podemos permanecer en la presencia. Hermano, a veces sentimos o a veces creemos sentir la presencia de Dios por su misericordia, porque Dios tiene sus principios. Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado, donde hay desobediencia y donde hay anarquía. Y anarquía quiere decir: no me gusta lo que tú has establecido para mí, voy a crear mis propios caminos. Y muchos, créame, estamos alabando a Dios. O muchos, en mi caso yo lo hacía. Creíamos estar alabando a Dios, haciendo lo que nos daba en gana. Y decíamos: ay, es que el Padre conoce el corazón. Ay, es que lo importante es el corazón. No, hermano. Si tú quieres permanecer en Edén, la presencia de Dios, entiende espacios sagrados, entiende obediencia, entiende cómo funciona. Métete en el jardín y entiende cómo funciona el universo. Entiende cómo funciona donde Dios te creó, por qué las leyes, por qué las instrucciones, que al final vas a tener una posición y un estatus que tú te has merecido, que tú te has ganado, porque has reconocido cómo funciona la obra y el creador. Shabbat shalom, Shabbat tov, bendiciones familia, gracias por haberse conectado con nosotros. Usted puede seguirnos en las redes, puede seguir esta y muchas enseñanzas más en nuestro canal de YouTube, Asamblea Profética Berea. Ahí hay muchos videos que esperamos sean de bendición. Y como siempre, no me crea nada a mí, verifíquelo con la escritura. Vamos creciendo, vamos aprendiendo, y yo aquí no lo sé todo. Aquí usted ve más de 10 libros con los cuales tengo que tengo que aprender, tengo que estudiar, porque soy un estudiante de la escritura que siempre quiere hacer todo de la mejor manera para agradar al Padre. Familia, shalom, bendiciones, Shabbat tov, nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom.